El mercado actual de las drogas parece ser más fluido y dinámico. La globalización y los avances en las tecnologías de la información son factores importantes que están cambiando las pautas de consumo de drogas en los países de renta baja y media. Esto también puede tener consecuencias para la problemática de las drogas en Europa en un futuro. Internet presenta retos cada vez mayores. Estas son algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Para analizar los nuevos retos que, como vemos, preocupan a las autoridades sanitarias, está con nosotros Emilio Ambrosio, catedrático de Psicobiología de la UNED, al que acompañan responsables del Plan Nacional sobre Drogas. Estamos de nuevo en un segundo programa sobre nuevas sustancias psicoactivas y tengo de nuevo conmigo a los mismos invitados y muy contento de que estén aquí. Al doctor José Oñorbe, su director general de coordinación del Plan Nacional sobre Drogas. Muchísimas gracias por estar aquí, José. Muchas gracias a ti, Emilio, y estoy encantado de volver a estar con vosotros otra vez. Julia González Alonso, que ella es asesora del Plan Nacional sobre Drogas, también una gran experta. Julia, te vamos a hacer fija aquí, ¿eh? Un placer volver a repetir y esta la doctora mesa. Rosario Sendino, directora del Observatorio Español sobre Drogas. Y Rosario, te fichamos, ¿eh? Muchas gracias, un placer repetir con vosotros. Bueno, pues gracias, de veras, muchas gracias. Haciendo un poquito de recordatorio del programa anterior, pues hablábamos de la extensión del consumo de unas nuevas sustancias, que se llaman así, nuevas sustancias psicoactivas. Se caracterizan porque pueden tener una composición química muy cambiante. Los narcotraficantes son capaces de modificar la estructura química, añadiendo, quitando ciertos grupos químicos, las convierten en nuevas. Pueden tener efectos muy adversos, incluso letales. Son muy difíciles de controlar porque mayoritariamente se venden por internet o se venden incluso como sustancias naturales en tiendas que están legalizadas. Y lamentablemente muchísimas veces no se sabe qué tipo de contenidos tienen, la concentración, y los consumidores ni siquiera saben muchas veces que están tomando, si las toman, dicho así más o menos coloquialmente, engañados, ¿no? Todo eso pues es francamente preocupante para las autoridades, tanto sanitarias como policiales, y de algún modo pues en este programa queríamos incidir un poquitín más en la situación que hay en España. Pero yo, Sí. si me dejas, Emilio, Claro, aquí estamos te diría, para yo creo que formar lo e mismo que informarnos. dije en el programa anterior, que estando de acuerdo en el planteamiento que haces de la peligrosidad que tienen estas nuevas sustancias por el desconocimiento que tenemos muchas veces de en qué consisten esas nuevas sustancias, que no descuidemos el alcohol, el tabaco y las sustancias ilegales, que en última instancia son drogas muchísimo más peligrosas y que por su extensión son mucho más dañinas y de mucha más envergadura en la salud pública que estas nuevas sustancias. Es cierto. Que muy cierto. está muy bien porque son la novedad, porque son un peligro y vamos a ver a dónde llegan, pero no nos dejemos cegar por esas luces que aparecen de repente como novedad cuando tenemos unas luces que nos están deslumbrando, que son fundamentalmente el tabaco y el alcohol. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, en esta línea incluso se puede decir que además de esas, ¿no?, pues están estas nuevas. Y yo quisiera preguntarle a Rosario cómo está la situación desde el punto de vista de la epidemiología de estas sustancias. ¿Es parecida a la de otros países de nuestro entorno? ¿Incide más en un tipo de sustancias que en otras? Sí, pues yo opino como el doctor Oñorbe que efectivamente las nuevas sustancias hay que colocarlas en el sitio en el que es el que se merecen y que son algo de lo que debemos ocuparnos y preocuparnos, pero que el foco en nuestro país debe estar puesto en las sustancias clásicas, efectivamente, tanto en las legales, que son de extensión mayoritaria en nuestro país, el alcohol y el tabaco, también los hipnosedantes, que han ido ganando posiciones. Las benzodiazepinas. Exacto.
últimamente, y las encuestas que promueve la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas así lo demuestran. Y fundamentalmente también el cannabis y a un poquito más de distancia la cocaína. Sin embargo, pues desde el Plan Nacional sobre Drogas, pues nos ocupamos de las nuevas sustancias y hemos incluido dentro de nuestras encuestas módulos específicos para intentar ver qué número de personas, qué porcentaje de personas de nuestra población consumen estas sustancias. Y aproximadamente, de forma global, porque no se pueden medir todas porque, bueno, son muchas ya. En el programa anterior el doctor Oñorbe nos decía más o menos de qué números de sustancias estábamos hablando. Pues aproximadamente entre el 3 y el 4% de la población española de 15 a 64 años habría consumido alguna vez en su vida alguna de estas sustancias. Y es difícil individualizar sustancia por sustancia. En términos generales, con respecto a otros países, pues estamos en la media, empezamos en la media de la Unión Europea. Las últimas encuestas internacionales nos colocan un poquito por encima de la media, pero hay que tener en cuenta que es muy complicado medir la prevalencia, o sea, el porcentaje de personas que consumen estas sustancias, puesto que como son tantas, pues entraña problemas la medición. En la actualidad parece que estamos un poquito por encima de la media, pero hay países en los que empezó este fenómeno, los países anglosajones, especialmente Reino Unido, también en Irlanda hay una alta prevalencia de consumo, y también en otros países como por ejemplo Eslovenia. Y hay algunos países del este en los que, precisamente por lo que comentaba el doctor Oñorbe, el panorama del resto de las sustancias deja un hueco para que estas nuevas sustancias penetren y ganen popularidad y adeptos, que en España está ocupado por esas sustancias legales e ilegales que ya mencionábamos, el cannabis, el alcohol, el tabaco. Con lo cual, en nuestro caso, es esta prevalencia, la que digo, 3-4%, pero después, de manera independiente, pues ahora, si queréis, comentamos alguna droga en concreto. ¿Por qué, por ejemplo, se me ocurre en esos países como Eslovenia? O sea, hay ese hueco que yo sepa, ahí consumen alcohol también en altas proporciones, ¿no? ¿O es porque hay mayor facilidad para que llegue, para que...? Pues hay varias razones, Emilio. Una de ellas es, efectivamente, aunque no es la más importante desde mi punto de vista, es que aunque este tipo de sustancias proviene mayoritariamente de países de Asia, India, China, etcétera, en los últimos años, es un fenómeno reciente, ya estamos detectando, Europol y el Observatorio Europeo sobre las Drogas y las Toxicomanías ha detectado la existencia de laboratorios que fabrican este tipo de sustancias ya dentro de la Unión Europea, puesto que su síntesis es muy sencilla, se necesitan muy poca infraestructura para fabricar este tipo de sustancias. Otro factor importante es la normativa que hay en cada país. Hay países en los que el consumo propio de sustancias psicoactivas está penado, lo cual pues empuja ligeramente a la gente a consumir otro tipo de sustancias cuyo consumo entraña menos peligro de pena, ¿no? Con lo cual, pues a pesar de que tengan también otras sustancias, pues es más sencillo. Entraña menos problemas consumir este tipo de sustancias que las sustancias que clásicamente pues están recogidas, su consumo está recogido en el Código Penal. Y en lo que te referías al alcohol, Julia puede opinar que... Sí, yo quería comentar a este respecto una cosa. Estamos ante un mercado ilegal, pero no un mercado desestructurado. Y el mercado marca muy bien qué es lo que hay que consumir y dónde. Por intereses, porque la población está acostumbrada a consumir un tipo de sustancias. En el norte de Europa, con carácter general, en el norte de Europa se consumen más anfetaminas, mientras que en el sur tenemos fundamentalmente la cocaína. Y eso no es casual, es porque el mercado así lo establece. Porque, insisto, es un mercado ilegal, pero no desestructurado. Y aquí en España, Julia, que yo sepa, entre las sustancias nuevas, los cannabinoides que se llaman sintéticos, parece que son mayoría, ¿no? Sí, hay una sustancia, en España hay una sustancia que sorprendentemente sí que está dentro de la fiscalización de nuestro país la tiene controlada, cosa que no en Naciones Unidas, que es la ketamina.
¿Por qué España la tiene controlada? Porque vimos... A esa ketamina se le llama Special K. Special K, efectivamente. No es el Special K de... No. Los copitos esos que se toman el desayuno, ¿no? No. Han tomado ahí el nombre, pero no es esa, ¿no? No. Bueno, es que además suelen tomar nombres y formatos que induzcan a facilitar el consumo y a la captación de, por eso, esta mezcla de nombres que parece que es gratuito, que se han confundido. No, está todo perfectamente previsto y estudiado. Pues esta sustancia, la ketamina, en España es de las más consumidas, aunque en España es ilegal, cosa que no ocurre en la mayoría del resto de los países, porque Naciones Unidas no la tiene como tal controlada. Y porque se vio precisamente que un juez, fue un fiscal, un juez asturiano además, un hombre muy activo en la lucha contra el consumo de drogas, pues él vio que los lunes pues tenía muchos chavales que habían sido aprendidos por la policía porque estaban consumiendo un tipo de sustancia, traficando, ¿no? Consumiendo, no, porque el consumo en España individual no está penalizado, pero que estaban trapicheando con este tipo de sustancias. Y alertó a la Fiscalía General del Estado de que estaba teniendo unos problemas y se consiguió el control de esta sustancia. Y esta, de las nuevas sustancias, considera una nueva sustancia, está dentro. Probablemente le interese mucho saber a los ciudadanos que esta sustancia, la ketamina, es un medicamento que se utilizaba hace años como un anestésico en medicina. Nosotros lo utilizamos en los animales. Efectivamente, en veterinaria. Y en medicina. Pero producía, cuando se despertaban los enfermos, decían que tenían un despertar muy desagradable, porque producía una serie de alteraciones, porque es una droga que nosotros llamamos como disociativas, que producen como una distorsión de la realidad muy importante. Los enfermos, cuando despertaban, manifestaban una situación de una gran alteración y ellos manifestaban que era como muy displacentera y que era muy desconfortante. Entonces se retiró y ahora se utiliza en veterinaria. Tú la utilizas, Emilio, y creo que además se utiliza como un antiparasitario en algunos animales. O sea, en fin. Bueno, pues esta sustancia se está utilizando en España de entre las nuevas sustancias. No es una sustancia, es una sustancia ya conocida, pero es ahora cuando se utiliza como en forma de abuso. Es por eso que se considera una nueva sustancia. Y después, lo que tú has dicho, que son los cannabinoides sintéticos. España es uno de los países que tiene unos consumos más altos de cannabis natural, de los países de mayor consumo del mundo. Estamos muy cerca de zonas productoras, como es Marruecos, aunque ahora viene mucho cannabis de otras zonas, no solo de Marruecos, pero estamos muy cerca de Marruecos y España consume mucho cannabis. Entonces, por lo que decíamos antes, el mercado se estructura, entonces es muy fácil que cambiar la molécula del cannabis es fácil, se convierte en una sustancia que no está fiscalizada, y entonces es de más fácil consumo. Pero además vienen los sintéticos. Claro. Eso es lo que estamos comentando, vendidos por Internet, en composiciones que muchas veces se desconocen, con una enorme potencia. Y que pueden producir cuadros psicóticos. No es alarmar, es describir lo que está ocurriendo. Una de las sustancias que parece que también ha penetrado aquí en el mercado es la mefedrona, que sepamos, ¿no, Rosario? Sí, en efecto. Es una catinona, tenemos que emplear esos términos, derivada de una planta que se consume en África, que se llama cat, que es un psicoestimulante. Pues allí pueden tomar a lo mejor mucho té, pues toman cat, ¿no? De ahí se ha extraído ese principio activo y se generan muchas catinonas que son francamente peligrosas. Es toda una familia de las catinonas sintéticas. La mefedrona. Una de las más conocidas o de las que han sido más conocidas por los medios de comunicación es la mefedrona, que es la responsable
de la difusión de este fenómeno de las nuevas sustancias, a raíz de algunos casos con mortalidad incluso. Un buen número de casos que yo sepa. En Reino Unido. En Reino Unido, sí. Y es una sustancia cuyos efectos, las catinonas tienen unos efectos muy similares a las anfetaminas o a la cocaína, o sea, son estimulantes. Sí que tienen más predicamento en la zona de Reino Unido. Sí. En nuestro caso, en España, estas encuestas a las que me he referido antes nos muestran que en España el consumo es muy minoritario, pero hay que estar pendientes, porque, como ya dijimos en el otro programa, el peligro es la modificación química que hay, nos permite que haya, pues permite producir diferentes tipos de compuestos de esta familia, de las catinonas, y después, pues, que uno vaya a comprar algo que cree que es algo y se encuentra con una catinona cuyos efectos no conoce. Sí, te puedes comprar, dices, voy a comprar unas sales de baño, y en teoría está para eso, pues para que estés muy a gusto en el baño, pero no estás tomando sales de baño. No. Se suele llamar a esta mefedrona miau miau, ¿no? Tienen muchos nombres, sí, adquieren, uno de ellos es el miau miau. Miau miau, sí. Sí. Es bueno decir estas cosas porque, bueno, es conveniente que la gente sepa que esos nombres existen y si se habla de ellos, pues que sepan a que nos referimos a nuevas sustancias psicoactivas. Son los nombres que las sustancias que van apareciendo y se ponen más de moda van adquiriendo en la calle. Uh-huh. Y son conocidas por estos nombres, igual que hablábamos del Special K. Sí. Y bueno, pues en el caso de los cannabinoides sintéticos es el Spice. Sí. Se escribe Spice, ¿no? Spice, que no tiene nada que ver con especies ni nada de eso, sino ni con nada picante, sino que contiene estos compuestos, los cannabinoides sintéticos, de los cuales ya vamos por la tercera generación química. Y se prevé que aparezcan unas cuantas más y cuyos efectos son pues mucho más potentes que el cannabis y que a veces pues tienen como consecuencia lo que nos contaba Julia. Sí. Pueden ser vendidos en herbolario porque en teoría realmente el cannabinoide sintético está como rociado, por así decirlo, con un spray sobre un lecho de hierbas que de por sí tienen sustancias psicoactivas y que son hierbas, son plantas naturales, ¿no? Pero lo que la gente no sabe es que le echan ese rociado encima con un cannabinoide sintético con varios, además, muy potentes, ¿no? Sí, las formas de presentación son muy variadas. Y muy atractivas, con colores. Muy atractivas, son sobrecitos parecidos a los de los cromos, con dibujos psicodélicos, etcétera, y cada uno tiene su nombre, en los que, bueno, pues se venden con intenciones pues para que disfrutes más, te relajes más, socialices mejor, en fin, lo lógico que puede desear un adolescente cuando sale con sus amigos, etcétera. Y como no son ilegales, pues pueden ser vendidas en tiendas herbolarios o similares. Es muy sorprendente que en casi todos los envases de estas sustancias suele aparecer una pegatina que dice no apta para el consumo humano. Que es mentira. Lo cual, absolutamente mentira, porque lo que es un reclamo para que se consuma precisamente por los adolescentes. Tengo entendido que también se consumen sustancias naturales, ¿no? Que son archiconocidas algunas de esas plantas, pero... Pues sí, dentro de este grupo amplio de nuevas sustancias, no solamente nos debemos referir a sustancias de síntesis química, sino que han aparecido sustancias cuyo origen es natural y por eso la gente falsamente o erróneamente les atribuye menor peligrosidad cuando no es cierto. Sustancias como la salvia, que no es la salvia que la gente toma en infusión, es otra variedad. La salvia divinorum. La salvia divinorum, en efecto. Y sustancias como el cat o como la ayahuasca, que son plantas, arbustos, y de estos arbustos se obtienen sustancias psicoactivas que la gente consume de muy diferentes maneras, la mayor parte de las veces en infusión. Y que en otros países, en otras zonas del mundo, se consumen de manera habitual, como en España se puede consumir el café o el té, etcétera, y que también tienen efectos psicoactivos y consecuencias que pueden llegar a ser graves. ¿Y por qué llegan a nuestro país, Julia? ¿Por qué han llegado a nuestro país este tipo de sustancias? Bueno, España, para estas y para casi todas las sustancias psicoactivas, por su propia situación estratégica geográfica, pues es un lugar de paso. Vienen desde África, vienen desde Oriente, vienen desde América y además es un lugar de paso, pero cuanto más sustancia pasa, que pasa muchísima, más se queda.
evidentemente, porque controlar toda y detectar toda no es verdad. En estos momentos España probablemente es uno de los países que más decomisa de la Unión Europea de cocaína y de cannabis. Pero eso quiere decir que pasa mucho. Si pasa mucho, se queda mucho. Es así. Y entonces, pues eso, la propia situación estratégica de España. Y luego la sociedad española, y una vez más subrayando la intervención del doctor Oñorbe, tanto en este programa como en el anterior, de la importancia de las drogas legales, de verdad, como consumo en nuestro país, es que España además es una sociedad un tanto permisiva en este tema. Entonces, pues es una sociedad que nos están imitando otros países, pero por ejemplo el consumo no está penalizado. En fin, hay una serie de circunstancias que hacen que nuestro país sea un país permisivo en estos temas. Pero yo creo que también influye, José, que haya una proporción importante de personas de otros países y que de algún modo traen esa cultura, ¿no? Por poner un ejemplo, pues la ayahuasca se consume. Sí, pero yo no creo que en tanta proporción. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Julia y hasta cierto punto en positivo. Es decir, el que seamos un país permisivo, el que seamos un país comprensivo y tal, es bueno. O sea, lo que pasa es que hay que ver hasta dónde somos capaces de llegar con esa permisión, si me permites usar esa expresión, y con el tema de integrar a la gente. Yo, cuando tú hablas de las drogas estas nuevas que nos traen de Sudamérica, de otros países, yo creo que tampoco entran en tan gran cantidad, o sea que... Pero en las encuestas que tenéis del Plan Nacional sobre Drogas se detectan. Pues te están hablando de un 3, un 4% de nuevas sustancias que han consumido alguna vez en la vida en población de 15 a 64 años, un 3 o un 4%. Rosario nos dirá cuánta gente consume alcohol, cuánta gente consume tabaco, cuánta gente consume cannabis, cuánta gente consume coca, cuánta gente... Claro, Emilio, es que es tal. Yo creo que hay que estar atentos, que hay que estar con la guardia alta. Pero tampoco hay que sacar las cosas de quicio. Es decir, es verdad lo que decía antes también Julia, nuestro país es un país de confluencia. Por un lado viene todo el norte de África y pasa cantidad de droga por ahí, y por otra parte todas la gente que viene de Latinoamérica y tal, también nuestro país es un país. Y luego, además, nosotros teníamos unas buenas redes de venta de tabaco ilegal. O sea que teníamos... Con lo cual teníamos todas las condiciones para que nuestro país fuera un país de fácil tráfico y de fácil esto. Yo creo que eso ha hecho que nuestro país se consuma mucho, pero yo creo que un 3 o un 4% hay que estar atentos, pero tampoco hay que magnificar el tema. Me preocupa mucho más que esas sustancias que tú comentabas, esas otras sustancias que no sabemos de qué están compuestas, que no sabemos qué radicales les han cambiado, que no sabemos muy bien cómo las venden, que las venden a través de Internet, que el tema de esas sustancias que aunque son ilegales, o son, pues bueno, tú hablabas antes de la salvia, hablas de la ayahuasca. Y había una que yo recuerdo que no hace mucho estuve en un juicio precisamente como perito, donde una cosa que yo ponía en manifiesto es que muchas veces esas sustancias que las traen aquí, cuando las traen y ya están secas, es que no son nada. O sea, que es que las consumen, pero no tienen ya ningún principio activo. O sea, que muchas veces es también ridículo, ¿no?, que persigamos esa cosa. Vuelvo a decir, me preocupa mucho más el tema del catedrático de química que hace unos días salía en los periódicos que la habían detenido porque en un laboratorio estaba haciendo sustancias sintéticas y que no sabíamos muy bien qué sustancias sintéticas hacía, que esos temas. Es decir, y vuelvo a decir, relativizando. ¿Qué alternativas, qué soluciones podemos ofrecer a las personas que tienen interés en conocer de estos temas, que tienen sobre todo hijos? Ya lo decíamos antes. En edad de ser educados. En el otro programa ya lo decíamos, Emilio, que desde la delegación nosotros estamos haciendo
campañas de intentar educar a los profesionales, de intentar educar a tal. Yo creo que un tema también que es importante y que sepa la población es que ojo a la información que hay en Internet, que muchas veces esa información es una información falaz y es una información que, no nos engañemos, Rosario lo sabrá mejor que yo, el 80% de las páginas web que hay están a favor del consumo de determinadas drogas. Tal. Ojo, porque eso no es verdad, o sea, una sustancia natural no quiere decir que sea buena por sí. ¿Qué fuente fiable ya lo es? dije. La delegación del gobierno, el Cendocu, nuestra página web, los profesionales, es a lo que hay que acudir. Hay que llevar mucho cuidado con lo que uno lee también en Internet. Cuando va a un herbolario y le dicen, hay que llevar cuidado. Y bueno, estamos hartos en las urgencias de los hospitales de encontrarnos a gente a la cual hay que dializar porque ha consumido determinadas sustancias que le han dicho, no hay problema. Y luego resulta que le provoca fallos hepáticos, fallos renales, fundamentalmente fallos renales, de los cuales a veces se sale y a veces no se sale, ¿eh? Y es un tema serio. Sí, ¿Qué perspectiva hay, Rosario, en Europa? ¿Qué están haciendo en Europa? ¿Algo parecido? ¿Se notan tendencias, por así decirlo? Sí, el abordaje es parecido, porque no es un abordaje sencillo. Por supuesto está el abordaje de las fuerzas y los cuerpos de seguridad de los respectivos países, de la inteligencia de Europol, para intentar frenar esta aparición de laboratorios clandestinos, que además añade peligrosidad, porque la síntesis se realiza en circunstancias y condiciones que además no solo es la sustancia, sino los adulterantes, etcétera, que llevan añadidos. Y después también se intentan valorar cuáles son las mejores opciones legales de legalización, intentando no caer en la legalización progresiva de cada sustancia, sabiendo que los productores y traficantes van más rápido que nosotros. Sí. Y cuando una sustancia ha sido controlada, o sea, ha sido fiscalizada, ya han aparecido 3 diferentes. Eso sí. Y por eso digo que es un abordaje complejo. Y después, yo estoy de acuerdo con el doctor Oñorbe. Es importante mejorar el conocimiento de la gente, de los jóvenes, de los padres, tratando también de que orienten a sus hijos y que todos sepamos que el hecho de, primero, exactamente, no todo lo que aparece en Internet es recomendable. Después, saber también que no todo lo que no es ilegal es bueno, ¿eh? Eso lo tenemos que tener muy claro. Y este fenómeno de las nuevas sustancias es un ejemplo claro de esto. E intentar formar a todos los actores que están implicados, profesionales, educadores, familias, etcétera. ¿Hay planes de prevención, Julia, que ahora mismo estén activos en esa línea? En España, me refiero, sí. Sí, la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tiene una línea de trabajo fundamental que es la prevención, porque verdaderamente es la mejor manera de intervenir. Una vez que el problema está, es muy complicado actuar sobre él. Entonces, la mejor manera es la prevención y el doctor Oñorbe es en parte el que lidera dentro de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas todos los temas preventivos. En el Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016, una acción de las que hay está dirigida precisamente a las nuevas sustancias y antes, si me has dado pie para ello, pues obviamente, Emilio, como no podría ser de otra manera, el Plan de Acción sobre Drogas de España está en absoluta sintonía con el Plan de Acción de la Unión Europea y todos los países de nuestro entorno prácticamente hacemos lo mismo y trabajamos muy codo a codo. Unos un poco más permisivos, otros un poco menos. Vamos, nos conocemos todos. Rosario acude a Lisboa, iba a decir día sí, día no, para ponerse en contacto con ellos. Nuestro delegado va al Grupo Horizontal sobre Drogas. Es decir, estamos absolutamente en sintonía en nuestro trabajo con ellos y fundamentalmente haciendo prevención de estos temas. También, como ya mencionó Julia en el otro programa, pues en España, además de la prevención, estamos haciendo un esfuerzo importante en consolidar el sistema español de alerta temprana que ha nacido con el motivo de estas nuevas sustancias, que quiere abarcar más cosas, pero que nuestro objetivo es conocer mejor lo que hay, la situación que tenemos e intentar que estén implicados el mayor número posible
posible de actores. Y España en prevención, en investigación y en tratamiento de las drogas es referente en Europa. Yo me quedo con que efectivamente hay un problema importante, preocupante, pero que hay instrumentos para abordarlo. Yo creo que eso es lo que hay que decir. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Con esta mirada de optimismo despedimos a José Oñorbe, subdirector de Coordinación del Plan Nacional sobre Drogas, a Julia González Alonso, asesora del Plan Nacional sobre Drogas, a Rosario Sendino, directora del Observatorio Español sobre Drogas, y a Emilio Ambrosio, catedrático de Psicobiología de la UNED.